Querido Padre, al abrir tu palabra en esta noche, te pedimos que seas tú el que nos hable directamente a nuestro corazón, a nuestra mente, nuestra vida. Necesitamos de ti, de tu palabra. Y que cada uno de nosotros en este lugar dejemos la puerta abierta a ti para que nos limpies, para que hoy sea el día de nuestra salvación. Todos lo necesitamos. Porque todos, dice la Biblia, descarriados como ovejas. Señor, gracias porque en esta noche hay esperanza y hay salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez, haciéndote una pregunta en esta noche, para que pensemos, a comenzar el estudio en esta noche, ¿alguna vez alguien te ha traicionado, te has sentido así traicionado por alguien que conocías o que era cercano a ti, que amabas? ¿Alguna vez te has sentido decepcionado por alguien? Me imagino que sí, porque en esta vida nos toca vivir esa, a veces, traición o decepción, algún amigo, o bueno, yo tengo mis... pensando, a veces hasta, no sé, gente cercana, cosas pasan, uno tiene una idea de lo que debería pasar, de lo que debería hacer una cierta persona y esa persona decide hacer otra cosa y uno se queda decepcionado, se queda traicionado. ¿Y cómo reaccionas en esa situación? A veces nos enojamos, nos sentimos chasqueados, obviamente, eso es normal. Y a veces hasta queremos que la otra persona sienta dolor por lo que nos hizo. Eso es normal, eso es natural. Y quiero decirles en esta noche que Jesús entiende lo que es ser traicionado. Jesús entiende lo que es ser decepcionado por alguien o por aquellos a quien uno ama, a quien uno quiere. Sabrán que yo soy. Él, en vez de reaccionar a lo que pasa, Él pone un plan desde antemano para revelar quién es Él a cada uno de nosotros y transformar una situación que parecía imposible. Y eso es lo que quiero que conversemos en esta noche. Abramos el libro de Ezequiel. Claro que estamos en el libro de Ezequiel. Ayer vimos la fascinante visión del capítulo 1. Y esta tarde vamos a avanzar un poquitito más para que veamos cómo la historia de Jesús está contada por estas visiones que tiene este profeta fascinante, contemporáneo de Daniel y Jeremías. Pero antes de leer, quiero repasar cómo está dividido el libro en tres partes. Estoy tratando de hacer lo más sencillo posible para que podamos entender todos, porque es un libro muy largo y complicado, pero básicamente tiene tres partes. La primera, las visiones, los mensajes se enfocan en el pueblo de Dios, en Israel. En aquellos que lo conocían, en aquellos que lo querían, o que Él estaba tratando de tener un pacto con ellos y que ellos demuestren su carácter al mundo. Esos primeros capítulos, como el 1 al 24, Ezequiel lo ve aparecer, como vimos ayer, en el trono y va al templo. Y hay visiones que Ezequiel ve lo que está pasando en Jerusalén. ¿Se acuerdan que él ya está en Babilonia, pero él ve lo que está pasando en Jerusalén, todos los pecados, cómo han rechazado los mensajes de Dios? Y de eso se trata. Y Dios le está tratando de decir a su pueblo: mira, te amo, quiero tener una relación contigo, pero claramente tú no quieres. Tú estás yendo, no puedo forzarte. Si no quieres estar conmigo, no te voy a forzar. Y entonces hay parábolas de juicio y de salvación para el pueblo de Israel, en la primera parte. En la segunda parte, él empieza a hablar de todas las naciones que están alrededor de Israel.
Son 7 naciones, justamente, el número 7 es muy importante en la Biblia, claro, y hay 7 naciones que están alrededor del pueblo de Israel. Estos son los capítulos 25 al 32. Las 7 naciones son Amón, no sé si las pueden alcanzar a ver, pero Amón, Moab, que son como familiares de los israelitas, ¿no? O sea, aquellos que se acuerdan de la historia de la Biblia, algunos de la familia de Abraham o familiares de Abraham. En fin, son más o menos cercanos, como primos lejanos, por así decirlo, del pueblo de Israel. Amón, Moab, Edom, y después Filistia, de los filisteos, Tiro, Sidón y Egipto. Esas son las 7 naciones y Dios tiene un mensaje para cada una de ellas. Porque cuando Dios permite que Nabucodonosor venga y tome al pueblo de Israel, el pueblo de Israel es llevado a Babilonia en cautiverio, está muy triste, es una situación muy difícil. ¿Y qué hacen las naciones alrededor? ¿Qué haces tú cuando a tu enemigo le pasa algo malo? Nos burlamos, claro. Eso es natural. Y eso es lo que hicieron las naciones. Mira que los Israel. Ya, pues. Se burlaron, le hicieron bullying a Israel. ¿Sí? Y entonces Dios tiene un mensaje para cada una de esas naciones por los pecados que ellos han tenido, pero más que nada porque se burlaron del pueblo, de su pueblo, que él había dejado que Nabucodonosor se llevara. Porque cuando Él no va a forzarte a estar en una relación con Él, ¿no? Entonces cuando no queremos estar con Dios, pues Dios no puede forzarse su amor a nosotros y entonces tiene que darnos espacio y cuando nos da espacio, pues somos presas del enemigo. Que hoy la noche vamos a ver que no estamos solos en este mundo, no estamos solos los seres humanos, pero más de eso en un ratito. La cuestión es que se burlaron por el pueblo de Israel, porque Dios los dejó, ellos no entendían lo que estaba pasando, no quisieron prestar atención a los mensajes, entonces Dios también quería darles un mensaje de advertencia a esos. Es decir, que Dios tiene un mensaje para todas las naciones. ¿Sí o no? Dios tiene un mensaje para todas las personas, todas las naciones y todas las familias. Y algunas de estas, hoy vamos a ver que dentro de esta sección del medio, algunas de estas naciones, incluyendo a Tiro sobre todo, quisieron tener el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y vamos a ver que es una manera que Dios tiene para profetizar que en los últimos días también sucedería eso. Esa es la parte del medio. Entonces la primera parte de Israel, la segunda parte de las naciones alrededor de Israel, y la tercera parte ya es la restauración que Dios quiere para cualquiera que esté dispuesto a ser parte de su pueblo. Y entonces Ezequiel ve visiones de una restauración total, de juicio, pero juicio que Dios... El juicio en la Biblia en realidad son buenas nuevas para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. El juicio es que Él quiere defendernos, ¿no es cierto? Entonces, esos los últimos capítulos, Ezequiel puede ver que todo está restaurado, una salvación, y hay una batalla final y que Dios obviamente es victorioso. Y finalmente termina con todos los enemigos del pueblo de Dios, todos los enemigos del bien. Así más o menos está dividido el libro de Ezequiel. ¿Sí? ¿Cuántas partes? 3 partes. ¿Sí? Entonces es como una progresión. Bien. Vamos a enfocarnos en la segunda parte. Porque si se acuerdan ayer, en la primera visión, Ezequiel ve a quién en el trono. A Jesús mismo. Ahí lo vio en el trono. ¿Y quiénes estaban cargando el trono de Jesús? Los querubines, esos sirvientes, esos seres tan espectaculares que vimos ayer, con ojos y inteligencia y velocidad y poder. Esos seres que se supone tenían que servir a Jesús, para eso los había hecho. Esos son los seres que aparecen prominentes en el libro de Ezequiel. Y más tarde, en el capítulo 10,
él los describe más todavía porque los vuelve a ver y los sigue describiendo de la misma manera que vimos ayer. Y esto es importante porque quiero que abramos en el capítulo 28. Van a ver ahora, van a ver. Que Dios le demuestra a Ezequiel algo espectacular, algo impresionante de la historia de Jesús, de la historia de la Biblia, de la historia de la redención. Aquí en el libro de Ezequiel, Dios nos demuestra, escrito por este sacerdote. En el capítulo 28 es la mitad, ¿se acuerdan que dijimos 3 partes, no? La parte del medio, él está dando mensajes a las naciones y llega a la nación de Tiro. A la nación de Tiro. Y en la nación de Tiro empieza a hablar del rey de Tiro. Y entonces está hablando del rey de Tiro, de su orgullo, de que él quería ser egoísta y todas estas cosas. Pero en medio de esta profecía acerca del rey de Tiro, Dios nos está diciendo, nos da una historia interesante. Vamos a leer, vamos a leer. En el capítulo 28. En el capítulo 28 está hablando del rey de Tiro. Para que me crean que no estoy inventándolo, vamos a leer desde el primer versículo, unos 2, 3 versículos primero. ¿Sí? El capítulo 28. Vino a mí palabra de Jehová, dice Ezequiel, diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció, ¿qué cosa? Tu corazón, y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Fíjense cuánto orgullo tenía este príncipe de Tiro. Y le está hablando al rey de Tiro y cómo se enorgulleció, pero al seguir leyendo vemos cómo en las visiones que da Dios a sus profetas, a lo largo de toda la historia, siempre hay varias capas. Está la capa más literal, en este caso está el mensaje directo para el rey de Tiro. Pero debajo de esa capa hay una capa más profunda. Fíjense lo que dice, vamos a empezar a leer desde el versículo 12. El versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras, ¿qué cosa dice? El sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Qué interesante. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. A ver, espera. ¿Estamos hablando del rey de Tiro? ¿Dónde estaba el Edén? ¿En qué época de la Biblia encontramos el jardín del Edén? ¿En qué libro? En Génesis. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 1, 2 y 3, vemos que Dios en 6 días hace todas las cosas, empieza con la luz, después sigue con el aire y con todo, y hace todo, y va haciendo todo, ¿no? Y las flores, y los animales, y el pasto, y las frutas, y todo. Descansa el 7º día y crea y le da al hombre, al ser humano, al hombre y a su mujer, Adán y Eva, le da un hermoso jardín entre 4 ríos. Y el nombre de ese jardín es Edén. Ese era el lugar donde Dios quería que los seres humanos pudieran tener su vida, desarrollar su vida y su propósito y su familia y no tener dolor, no tener ningún tipo de traición, ni ninguna enfermedad, nada. Solamente gozo y amor. Así, en el jardín del Edén. El rey de Tiro no existía en el jardín del Edén. Entonces, en este momento ven un ejemplo de lo que la profecía siempre tiene una capa literal. Primero hay que entender lo que dice la capa literal. En este momento le está hablando un mensaje directo al rey de Tiro, pero más por debajo de eso, le está hablando de algo más específico. Si seguimos leyendo, vamos a ver de qué se trata. Porque ¿cómo puede ser que estuve en el jardín, en el huerto de Dios?
Sigamos leyendo el versículo 13. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y después empieza una lista de piedras preciosas. Cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Una cosa preciosa, imagínense. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y fíjense lo que dice el versículo 14. Tú, ¿qué dice? Querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Entonces no estamos hablando del rey de Tiro más. Estamos hablando de qué? Pero acá, aquí nos dice que es un querubín. ¿Se acuerdan de la visión que vimos ayer? ¿Se acuerdan? Esto es un artista y cómo se lo imagina el artista, ¿no? Es imposible para nosotros imaginar, pero ¿se acuerdan que dijimos que había 4 querubines que eran como los guardianes, los servidores, estaban llevando el trono, eran los que estaban más cerca de Dios, más cerca de ahí del trono de Jesús? Así los vio Ezequiel. En el medio de su libro, ahora nos dice de uno de esos querubines. De los seres más altos que Dios haya creado, más inteligentes y más poderosos y más hermosos, más creativos también, menciona de música, de creatividad, de todo esto que los querubines tenían. Esta profecía aquí en el medio del libro de Ezequiel nos habla de una traición. Aquel que tenía acceso al trono de Dios, un querubín, queriendo ser Dios, queriendo tomar el lugar de Dios. Querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Es decir, que estaba ahí al lado del trono, se supone que tenía que servir, adorar, era como los querubines que vio Juan también, cantando santo, santo y santo. Con su creatividad, adorando a Dios. Pero aquí vemos que su orgullo empieza a crecer. Dios lo creó perfecto, lleno de sabiduría, dice, y hermoso. Pero dentro de su corazón, Él permite que el pecado crezca. Ahí está. Sigamos leyendo, el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, ¿hasta qué cosa? Hasta que en ti se halló maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ese era su trabajo, proteger al trono, servir al Creador. Y el versículo 17 lo explica aún mejor. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Esta es una historia de traición desde el principio, antes de que el tiempo comenzara aquí en la tierra. La Biblia dice que el dolor que sentimos en este momento, el pecado, la injusticia, todas las cosas que tú muchas veces me preguntan los jóvenes, ¿y por qué pasan cosas malas, tantas cosas malas en el mundo? ¿Por qué siento tanto dolor y sufrimiento? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta soledad? ¿Por qué hay tanta enfermedad? La primera respuesta está aquí, en el medio del libro de Ezequiel. Una historia de traición. Este querubín que se supone que tenía que proteger, que tenía que servir, decidió dejar que su hermosura y su orgullo fueran su motivación. Y empezó a sentir celos y empezó a trabajar así el pecado dentro de su corazón. Dice que era perfecto hasta que se halló maldad dentro de su corazón. Ahora, Dios podría haberlo destruido, pero no lo hizo.
Dejó, porque Dios no trabaja así. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y el amor tiene que dar libertad, tiene que dar libre albedrío. Entonces la historia de traición y el dolor entró al universo, rechazado por aquel que se supone que tenía que servirle, su agente secreto más poderoso, más cerca de él, intentando usurpar, intentando tomar su propio trono. El rey de Tiro entonces es un símbolo cósmico de aquel querubín caído, el querubín traicionero. Y entonces es una historia que vemos en la Biblia, en otras partes también. A veces Egipto y Babilonia también son símbolos del querubín caído dentro de las profecías. Porque Dios va usando parábolas, Dios va usando símbolos, Dios va usando siempre en varios niveles. Entonces cuando estudias profecía tienes que preguntarte dos cosas. ¿Cuál es el primer nivel? ¿Cuál es el primer nivel literal? Ok, ahora es el Tiro, el rey de Tiro. Pero también, ¿cuál es el nivel profético? ¿Qué es lo que está tratando de decir Dios de la lucha y pelea cósmica entre Jesús y Satanás? Y la Biblia dice que ese querubín se transformó en el dragón, en el enemigo, que nosotros conocemos como Satanás. En Isaías dice que su nombre es Lucifer. Lucifer en realidad es un nombre hermoso, claro, nadie lo usa para su hijo, ¿no? Pero el nombre en sí es el que brilla, porque era un querubín. Ahora entendemos por qué era el que brilla, porque los querubines fueron hechos hermosos, una cosa refulgente, Dios es muy creativo y tiene poder ilimitado. Entonces, si Dios quiere crear la criatura más hermosa, más perfecta, más fuerte, más veloz, eso es un querubín. Y este querubín, el jefe de los querubines, por así decirlo, el que estaba encargado, más cerca de Jesús, quiso tomar el trono de Jesús. Dejó que su corazón se pusiera orgulloso. Hay otro pasaje en la Biblia que quiero tomar unos minutos también leyendo, en Apocalipsis 12, que va junto con este que leímos de aquí, de Ezequiel 28. Porque quizá en esta noche hay alguien que necesita escuchar este mensaje. A veces nosotros pensamos que es por la culpa de Dios que sufrimos. Es la culpa de Dios. ¿Por qué Dios no hace nada para salvarme? Y yo te quiero decir en esta noche que Dios hizo mucho para salvarte y Dios hace mucho para salvarte. Es más, Dios no se queda quieto para salvarte. Pero la verdad es que sufrimos dolor por este querubín traicionero. Es la culpa de él. Si quieres culpar a alguien, cúlpalo a él. Porque él dejó que el dolor y la traición y la soledad y el orgullo entrara al universo. Un universo que Dios había creado hermoso. Apocalipsis 12, ¿ya llegaron ahí? Yo los escuché ahí ya. Apocalipsis 12. Obviamente no tenemos tiempo de estudiar todo de este capítulo. Pero fíjense lo que dice en el versículo 7. Si nunca has leído esto es el tipo de versículos que tiene que subrayar y volver a leer y leer y leer, porque aquí está la historia que Dios quiere contarnos. Versículo 7 del capítulo 12 de Apocalipsis dice, después hubo una gran, ¿qué cosa? Batalla, ¿en dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, aleluya, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y claro, ¿cómo se va a hallar lugar en el cielo para ellos? Si tú trabajas para un CEO de una compañía, si trabajas para el jefe, para el mero mero, el dueño de toda una compañía grande, y tú eres el número 2 de esa compañía, y por atrás estás tramando un plan para tomar toda la compañía y sacársela a él o a ella. Y ahora tu jefe se entera. ¿Tú crees que va a haber lugar para ti en la compañía? Pues ¿cómo puedes hacer tu trabajo? No, tú has decidido entonces que ya no quieres ser parte de esa compañía,
Quieres hacer tu propia compañía, está bien, va a tu propia compañía. Eso es lo que pasó. Muchas veces en mis conversaciones con los jóvenes dicen, pero ¿por qué Jesús es muy malo? Lo echó del cielo. Satanás quiere que pensemos que Él es la víctima de un Dios dictador. Pero esa no es la verdad. La verdad es que quién sabe, por miles de años, no nos dice la Biblia cuánto tiempo, pero por mucho tiempo estuvieron ahí tratando de convencerlo hasta que hubo una guerra, una batalla, se armó, ya no podían resolverlo por las decisiones que estaba tomando el querubín caído. Entonces, terminando aquí lo que dice el capítulo 12, ¿no? No se halló lugar para ellos en el cielo. Versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, es el querubín caído, el cual engaña al mundo entero. ¿Fue arrojado a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. A la tierra fueron arrojados. Y ahí estaba en la historia del jardín del Edén. Dos árboles, ¿se acuerdan? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y porque Dios es justo y dice, bueno, mira, yo voy a dejar que puedas tener acceso a Adán y Eva, pero solamente en ese árbol. Esa era la condición. Porque si Dios decía, bueno, no puedes ni hablar con ellos, entonces él podía decir, no, pero entonces tú no eres justo, ni siquiera me dejas hablar. Está bien, puedes hablar con ellos en ese árbol, porque ese árbol representaba la decisión de confiar en Dios o de confiar a lo que estaba diciendo este querubín caído. Pero este querubín caído es no solamente traicionero, sino que le gusta mentir. Dice Jesús, cuando él habla mentira, habla su lengua natal. Mi propia paráfrasis del versículo. Hable a su lengua madre. Cuando miente, habla a su lengua madre porque él ha mentido desde el principio, dice Jesús. Entonces no vino Adán y Eva diciendo, miren, yo soy el querubín caído, traicioné a Jesús, quise tomar su trono, bueno, peleamos, aquí estoy, y me gustaría tomar ahora mando del mundo y quiero matarlos a ustedes. ¿Sí? ¿Me dejan? No vino con la verdad, vino engañando. Mira la fruta. ¿Acaso Dios dijo que no podían comer ninguna fruta? Poniendo mentiras en las palabras que Dios había hecho, confundiendo, engañando. Eso ha hecho desde el principio y te puedo asegurar que es lo que está haciendo contigo en este momento también. Lo que está intentando hacer es engañarte y que tú sientas que el dolor que estás sintiendo es culpa de Dios. Él no quiere que sepas la verdad, porque Jesús dice, sabrás la verdad y la verdad te hará libres. Los hará libres, dice Jesús. Si tú conoces la verdad de cuánto Dios te ama y lo que Él ha hecho por ti, lo que Él puede hacer en tu vida, el poder del enemigo no puede tocarte. ¿Y Dios permitirá tentaciones? Sí. ¿Dios permitirá pruebas? Sí. Pero a medida que tú aprendas a confiar en Dios, Él jamás te va a dejar. Nunca vas a estar solo. Nunca vas a perder propósito, nunca vas a perder el poder tener paz en tu corazón y gozo, más allá de lo que esté sucediendo en tu vida. Pero el enemigo no quiere que sepas eso, claro. Y entonces Adán y Eva creyeron la mentira y tomaron la fruta y traicionaron a Jesús de esa manera, engañados. El querubín. Así empezó la rebelión. La rebelión empezó en el cielo y sigue ¿a dónde? Aquí en la tierra. Esta es la última batalla que tiene, es lo único que le queda. Ya perdió desde la muerte de Jesús, ya perdió acceso a todo el cielo, ya no puede, está acá nomás. Y lo único que puede hacer es engañarte a ti y hacer de alguna manera que tú no dejes que el amor de Dios te transforme. Es lo único que puede hacer. Ya no puede ganar. Y él sabe eso, por eso más tarde en el capítulo 12, dice que lo único que quiere es destruir a los seguidores de Dios.
Si lees el versículo 17, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, los que creen en Jesús, tienen los mandamientos, el testimonio de Jesucristo, es lo único que le queda. Así empezó la rebelión y así sigue en esta tierra. Por eso es que sientes dolor, por eso es que sientes soledad, por eso es que tienes tentaciones, por eso es que a veces sentimos que todo le va bien a la gente que está yendo totalmente en contra de Dios. A veces miramos y dice, el salmista lo dice, ¿por qué miro y veo que todos ellos tienen tanto dinero y ahí en su Facebook ponen, yo sé que están no están lejos de Dios, pero parecen que están muy contentos? Es para que tú pienses y tú creas que Dios no te está diciendo la verdad. Entonces, quiero compartir, así como hice ayer, quiero compartir algunos versículos poderosos que desenmascaran este plan, esta verdad. Empezando desde Génesis, donde después de que Adán y Eva tomaron la fruta y tuvieron que irse del Edén, Dios les habló a ellos y le habló a la serpiente. Y hablándole, que era el querubín caído, este dragón, este traicionero, le habló y le dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él, hablando del Mesías, fíjense, él te herirá en la cabeza, es decir, te matará, te destruirá. Y tú lo herirás en el talón. Es decir, llevará por siempre las marcas de la lucha. Jesús llevará por siempre las marcas de la lucha. Pero Satanás y el mal y el dolor quedarán destruidos para siempre. Él estaba diciendo a Satanás, tú me traicionaste a mí. Quisiste tomar mi trono, pero no fue el suficiente. Ahora fuiste a donde estaban mis hijos y ahora estás destruyendo, engañando a mis hijos. ¿No te era suficiente conmigo? Pero ahora tú fuiste demasiado lejos. Tú te metes con mis hijos. Yo te voy a traer la guerra a ti. Te voy a destruir porque tú te robaste a mis hijos. ¿Quién de nosotros como padres no haríamos algo, no actuaríamos de alguna manera cuando alguien hace algo malo a nuestros hijos? Claro. Pero fíjense la manera que Dios reacciona. No es un enojo así que ¡pum!, que pierde su carácter. No. Está todo calculado porque, como vimos ayer, desde un principio, el verbo, la palabra que es Dios, se había decidido, voy a crear y voy a venir como hombre y voy a morir y voy a resucitar para demostrarle al universo quién soy, que yo soy Dios y que cuando digo yo soy luz, yo soy amor, estoy hablando la verdad. Y para poder destrozar al mal sin que nadie diga, bueno, pero qué malo que es Dios. ¿Cómo puede ser que sea tan malo destruyendo a Satanás? No, Él quiere asegurarse que todos, aún los que no quieren seguirle, aún los ángeles que cayeron con Satanás, Él quiere asegurarse que ellos también reconozcan que los caminos de Dios son justos. Que Él es el único rey que debe ser rey del universo. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 3, empezando el versículo 22. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción, dice, porque todos, ¿qué cosa? Pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, después de que Adán y Eva pecaron y salieron del Edén, todos nosotros tenemos la herencia de una naturaleza caída. Tú te sientes pecador, tú te sientes incapaz de venir a la presencia de Dios. Es verdad. No te voy a mentir. Todos nosotros deberíamos sentirnos así. El problema grande es cuando sentimos que merecemos estar en la presencia de Dios. Ahí tenemos que tener cuidado, porque estamos siendo engañados, pensando que, como decimos en Argentina, por bonito y buen peinado, por así ser tan buena persona,
el estar en la iglesia por mucho tiempo es una gran bendición, pero no nos hace merecedores de los créditos que pertenecen solamente a Cristo. Dice, todos pecaron, no alcanza la gloria de Dios. Tú eres una visita, es la primera vez que estás pensando seriamente en tu relación con Cristo y te sientes así fuera de lugar. Yo no sé, no. Te voy a decir, todos. Yo. Pablo dice, de los pecadores yo soy el primero. El apóstol Pablo dice eso. Claro, él había perseguido y matado a tantos cristianos. Se sentía inmerecedor de la gracia de Dios. Es que todos somos inmerecedores de la gracia de Dios. Si te sientes así, qué bien, porque Dios entonces puede venir y salvarte y mostrarte su amor. Es cuando sentimos que merecemos estar en la gloria de Dios, que Dios no nos puede ayudar. Porque es como que tenemos el corazón cerrado, tenemos ese orgullo que tenía el querubín traicionero. Pero por eso dice la Biblia, la historia, el Evangelio, la palabra de Dios en esta noche, por eso, porque todos pecaron. Por eso en Juan 3:16 dice unos versículos favoritos, ¿no es cierto? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el plan eterno desde un principio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida eterna puede ser tuya hoy. Como decíamos, hoy es el día, ¿qué día es hoy? De salvación. No importa si tú has conocido a Cristo hace mucho tiempo o si es el primer día que estás entregando tu vida a Jesús, es el día de salvación igual. Todo aquel que cree, no hay excepción. No importa cómo has, no sé, lo que has hecho, cómo has crecido, dónde has crecido, no importa qué idioma hablas, no importa tu raza, tu cuenta de banco, tu auto, no importa. Todo aquel que cree. Es la garantía que te da Jesús. Así reaccionó, así Él respondió a la traición del querubín caído. Así lucha Jesús, dando su vida. Y dando su vida, destruye a aquel que quería el trono y la vida de Jesús. Jesús da su vida y gana la vida de los que creen en Él. Así Él ha abierto una oportunidad para que tú y yo podamos ser salvos. Un último versículo de Primera de Pedro. Este es el apóstol Pedro, uno de los amigos de Jesús. Así lo dice él en el primer capítulo de Primera de Pedro. Versículo 18 dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su manera vana de vivir. Le está hablando a los cristianos. Recuerden que dice que todos pecaron. No fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata. No. Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha. Sin tacha, y sin mancha. La sangre de Cristo Jesús. A veces recibimos de nuestros padres, recibimos de acciones de otros que nos causan dolor. ¿Por qué te preguntas? Es porque vivimos en una guerra entre el bien y el mal. Y aún el bien no ha ganado del todo, porque Dios permite que Satanás todavía intente engañarnos. Por eso es que sufrimos. Pero un día, como Ezequiel lo vio, va a haber una restauración. Pronto viene. Pero si te preguntas ¿por qué? Por eso. Lo que importa más en este momento es nuestra decisión que vamos a tomar con Jesús. ¿Acepto el amor de Dios o no lo acepto? De eso se trata. Por eso Jesús murió, para poder darnos esa elección, para poder enseñarnos su gran poder. Termina diciendo Pedro, porque Él estaba preparado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado en estos últimos días por amor de ustedes. Es un plan eterno. Siempre ha estado ahí. No es que Dios lo pensó así de repente, no.
No, siempre ha estado ahí. Entonces, el querubín lo traicionó y vino la guerra. El mundo, Adán y Eva y nosotros, todos, lo rechazamos y llegó el dolor. Por eso, porque Dios dejó que nosotros lo rechacemos y a causa de rechazarlo, de no vivir en su amor, no seguir sus mandamientos, sus direcciones, sus principios, pues nuestras relaciones sufren y viene el dolor. Israel, su pueblo, lo dejó. Y por eso Dios no los pudo defender y ellos fueron en cautiverio. Las naciones se burlaron y por eso Dios dio mensaje de juicios a todas las naciones, incluyendo la nación de Tiro. Pero ¿qué hizo Dios con cada una de esas cosas? ¿Se enojó? ¿Lo dejó? Pues no le gustó, ¿no? Claro. Pero lo que hizo fue transformar eso en una oportunidad. Una oportunidad para revelar su carácter al mundo. Para decir al mundo, miren, yo y al universo, quiero que sepan, si vamos a tener esta guerra, si vamos a tener esta discusión de quién debería ser rey o no, quiero que conozcan mi corazón. Quiero que sepan quién soy yo. En el libro de Ezequiel, ya para concluir, hay muchas veces, estos son algunos ejemplos nomás, donde Dios dice, y sabrán que yo soy Dios. Y yo soy Dios es el nombre de Jehová. Yo soy, ¿se acuerdan? El gran yo soy. Y sabrán que yo soy, sabrán que realmente yo soy el que soy Dios. Y esto es verdad para aquellos, para los enemigos como para los que aceptan su amor. Los dos, Dios dice, de la manera que yo estoy haciendo las cosas, todos sabrán que yo soy Dios. Quiero solamente leer el último que puse ahí, el capítulo 39, ¿sí? Lo buscan conmigo, Ezequiel 39. Ahí lo pueden subrayar. Es un ejemplo nomás. Tantas veces Dios le dijo a Ezequiel, mira Ezequiel, para que sepan quién soy. Quiero que todo el universo se dé cuenta, para que nunca más se levante el dolor, para que nunca más vuelva alguien a pensar, bueno, mire, yo quiero ser Dios. Voy a actuar en amor, voy a permitir las consecuencias naturales de aquellos que quieren rechazarme. No puedo forzarlos. Pero al fin todos sabrán quién soy. Fíjense lo que dice aquí el capítulo 39, versículo 28. Y sabrán que yo soy Jehová. El versículo 28 del capítulo 39. Sabrán que yo soy Jehová, su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio, hablando del pueblo de Israel específicamente, entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Sabrán que yo soy Dios. Lo que más quiere Dios es que todo el universo sepa que todo el universo sepa que Él es Dios, que Él nos ama, que si tenemos dolores por causa del querubín traicionero, por causa de nuestras acciones, de las acciones de otros que hemos dejado los principios de Dios. Por eso es que no tenemos propósito y paz. Pero así como lo hizo con Lucifer, así como lo hizo con Adán y Eva, así como lo hizo con Israel, así como Israel lo rechazó, Dios no los pudo proteger, ellos fueron en cautiverio, así pasó con el mundo. El mundo los rechazó, Dios permitió, pero así y todo, Jesús puede transformar nuestro rechazo de Él como una oportunidad de salvación. Quiero que pienses mientras comparto un canto. Quiero que pienses en toda la historia de redención. Quiero que pienses la verdad, la verdadera razón por la cual sufrimos. Quiero que pienses en tus decisiones, en las decisiones de otros que te han afectado. Y quiero que Jesús te revele la verdad de que aún nuestro rechazo, Él lo puede transformar
en una oportunidad para que tú y yo sepamos quién es Él. Y mientras canto, si tú quieres demostrar públicamente que estás dispuesto, que estás listo o lista a entregar tu vida a Cristo, mientras canto, mientras el Espíritu te llama, en cualquier momento del canto, no importa, puedes pararte, ponerte de pie, inclusive puedes venir aquí adelante conmigo. Y al que venga aquí adelante lloraré con ellos, especialmente por ellos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Mi Señor y mi Salvador, sacrificio eterno y santo, el Cordero de Dios, Él murió como un pecador, siendo Él el Hijo único de nuestro Señor, porque tanto amor tiene nuestro Dios que dio a su
Padre Celestial, no podemos agradecerte suficiente por lo que has hecho por nosotros. Gracias por transformar cada rechazo en una oportunidad para salvación, para redención. Perdónanos por ser parte de ese pueblo de Israel, a veces rebelde, a veces cabeza dura, a veces orgulloso. Perdónanos por a veces creer los engaños de aquel traicionero querubín. Oh Señor, permite que te entreguemos todo nuestro corazón, que creamos y que nos transformes, y que hoy verdaderamente sea el día de salvación. Si hay alguno de nosotros que no hemos tomado la decisión todavía de seguirte, oh Dios, te pido que escuchen la voz de tu Espíritu. Gracias por hacer posible lo que parecía imposible. En el nombre de aquel que lo dio todo por nosotros, el Cordero de Dios, en el nombre de Jesús, digamos todos, amén.